Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia en martamarmol.com/ebook y que si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar tu consulta individual con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Mármol y en el episodio de hoy vamos a hablar de la microbiota y de las cosas que afectan a la composición de esta microbiota. Solemos hablar de microbiota siempre desde un punto de vista de alteración, de una disbiosis, es decir, de un desequilibrio de esta microbiota y la relación que tiene tanto con síntomas digestivos como con cualquier patología. Pero hoy quiero hablar de los factores que nos pueden afectar a la diversidad y a la composición de esta microbiota también cuando está bien. Es decir, si tenemos una microbiota sana, si no tenemos ningún problema a nivel digestivo ni a nivel general, ¿qué puedo hacer para que esa microbiota sea lo más diversa posible y lo más estable y mejor, con las mejores características, hasta donde hoy sabemos que esto es bueno? Pero antes de todo esto, porque si alguien no sabe lo que es la microbiota intestinal, que me parece raro, en realidad la microbiota en general es el conjunto de microorganismos que pertenecen que viven con nosotros, ¿no? Que forman parte de nuestros tejidos. Pero en concreto la microbiota intestinal es la que se encuentra en el intestino, que en realidad es de las más importantes, pero no la única, que a veces reducimos esto y tenemos también que saber que hay microbiota en la piel, microbiota vaginal, microbiota en los ojos, en la boca, en cualquier parte de nuestro cuerpo tenemos una microbiota característica. Pero vamos a hablar en concreto de la intestinal. Como curiosidad para nosotros, personas adultas, pero sí que nos puede servir de aquí en adelante, es muy importante saber que la microbiota se empieza a definir en cada persona esa composición o esa tendencia en el parto. La forma de nacimiento, si es parto vaginal o por cesárea, ya va a determinar cómo va a ser la composición de esta microbiota. Porque aunque no partimos de que el feto sea completamente aséptico como se pensaba que era antes, sí que la gran mayoría de la microbiota la cogemos en el canal del parto. Es decir, en la vagina, si tenemos un parto vaginal, ya que la gran mayoría de las bacterias vaginales son lactobacillus, que son el componente mayor de bacterias en un niño y sobre todo durante toda la infancia. Los lactobacillus son las bacterias que más hay. Por tanto, nacer por un parto vaginal va a ser mejor y va a hacer que la tendencia de esa microbiota, por lo menos de primeras, como que el primer check lo tenemos. Si se nace por cesárea, pues no pasa nada, hay que quitarle un poquito de hierro al asunto, que la gente lo pasa muy mal cuando se preparan para un parto vaginal natural y al final es por cesárea. Benditas cesáreas, porque ha salvado a muchas vidas, pero sí que hay que reivindicar que se hagan cuando sean estrictamente necesarias. No sé si sabéis que el aumento de cesáreas ocurre mucho los viernes por la tarde y es pues porque el personal se quiere ir a su casa rapidito y una cesárea es mucho más rápida que esperar muchas veces a los tiempos naturales de un parto natural. Si se nace por cesárea, ¿qué ocurre? Pues que la microbiota que va a coger ese niño principalmente va a ser la microbiota de la piel, que las características son bastante distintas a las vaginales, es decir, va a haber un poquito de menos de lactobacillus. Pero bueno, ahora sí que se hacen muchos métodos de embadurnar al niño con parte de la microbiota de la madre. Bueno, y también, pues en este caso también se podrían dar probióticos si así sabemos que ha ocurrido. También va a afectar la lactancia materna o no, porque la leche materna contiene un montón de nutrientes y compuestos que lo que hacen es promover el crecimiento de las bacterias beneficiosas. Es decir, los lactobacillus. De hecho, se toma leche que
va a ayudar a que, si todo ha ocurrido de forma natural como se espera, pues que esta leche materna aumente el crecimiento de estas bacterias. Por lo tanto, no tener una lactancia materna, pues bueno, nos pone un poquito más de dificultades a que todo esto ocurra. Lo mismo, que no se le puede dar leche materna, pues aquí no pasa nada, ¿vale? Tenemos, gracias a Dios, tenemos esa cesárea y tenemos esta leche de fórmula, pero que sepamos que si podemos prescindir de ellas, pues estamos haciendo un poquito las cosas mejor, o por lo menos la salud intestinal de nuestro hijo va un poquito por lo menos ganando puntos, aunque luego esto se puede destartalar en cualquier momento. Y al igual que el canal del parto y estos primeros meses de vida con la lactancia materna, también es muy importante los primeros meses si se tiene que exponer a antibióticos. Por supuesto, el uso de antibióticos durante esta época pues va a hacer que a futuro esa microbiota pues sea más inestable, sea menos diversa, etc. Al igual que va a ocurrir con la exposición a microorganismos. Esta tendencia a la limpieza, a todo pulcro, a que los niños no toquen nada del suelo, que no se lleven la mano a la boca, que si el chupete ha tocado el suelo, pues parece lógico, pero esa exposición temprana a diversos microorganismos va a hacer también que pues esta microbiota se desarrolle de la mejor manera y que se madure el sistema inmunológico, que al final está ahí entrenando ese sistema inmunológico para cuando entren cosas externas. Y al igual que esta exposición a microorganismos, también me refiero a personas del entorno. Típico niño que no se lo dejan coger a nadie, que todo tal, aparte a nivel psicológico, que yo ahí no me meto porque no tengo ni idea, intuyo que la relación con las personas va a ser mejor, se va a desarrollar mejor. A nivel de microbiota, cuantas más gente tengamos alrededor, nos va a venir muy bien. Y por finalizar un poquito esta parte inicial de vida de la infancia, en la que por supuesto se va a determinar cómo va a ser o cómo va a tender a ser nuestra microbiota, es decir, si nacemos por parto por cesárea, hemos visto que tendremos menos lactobacillus, pues esto será una tendencia que tenga nuestra microbiota de por vida. Tendremos a tener menos lactobacillus. Es verdad que ahora tenemos la suerte de que eso se puede modificar con unos probióticos y con muchas cosas que vamos a hablar en este podcast. Pero esa tendencia va a estar ahí y la tenemos que tener en cuenta. Pero como os decía, vamos a ver otros factores y otras cosas que nos van a afectar a tener una microbiota estable. Y que sobre todo estos nos afecta a todos. Pero sobre todo estos son consejos para gente que tenga una microbiota más o menos bien. O sea, que no tengamos pues ni grandes hinchazones, ni grandes problemas digestivos como estreñimiento, diarreas, por supuesto, intolerancias a alimentos. Esto sí que tendríamos que ver qué está ocurriendo y sobre todo las recomendaciones que hoy vamos a hablar sobre dieta, sobre todo, qué tipos de alimentos pues no nos van a servir o probióticos pues no nos van a servir, porque en esos casos sí que hay que hacer una intervención adecuada a cada persona y sobre todo si teniendo un test de microbiota delante pues viendo qué puede estar ocurriendo ahí, interpretándolo bien y contextualizando con qué pasa a esa persona. Esos son consejos más para esas personas que aparentemente no nos pasa nada por lo menos y queremos mantener bien esta diversidad y esta microbiota. Porque siento que siempre hay algo para patología y es verdad que pues el resto, para no llegar a la patología, esa prevención es también necesaria. Vamos a empezar hablando de la dieta, que es como lo más evidente, ¿no? Esto es, bueno, pues todo el mundo se lo imagina, bueno, a lo mejor no, pero todo el mundo se imagina, en principio, quien escucha este podcast se lo imagina, que la alimentación va a afectar a cómo es nuestra microbiota intestinal. La microbiota son diferentes microorganismos, la mayoría son bacterias, aunque no todo. Pero bueno, a veces hablaré de microorganismos, a veces hablaré de bacterias indistintamente, aunque ya sabéis que también hay arqueas, protozoos, virus, hongos. Entonces, siempre nos han dicho, y nos parece básico, que consumir una alimentación rica en fibra va a ayudar a esas bacterias a proliferar, porque las bacterias, la gran mayoría, se alimentan de esa fibra que nosotros no somos capaces de digerir y llega al intestino grueso, donde está el gran grueso de bacterias, nunca mejor dicho, que van a degradar esa fibra, van a fermentarla para, por un lado, alimentarse ellas y generar unos desechos que a nosotros nos sirven porque son o bactericidas
o ácidos grasos de cadena corta que son antiinflamatorios, es decir, es un win-to-win, ¿no? Es un win-win tanto para ellas como para nosotros. Pero no solo la fibra nos va a ayudar a esto. Hay diferentes tipos de bacterias que van a degradar las proteínas, es decir, está la microbiota proteolítica. Si solo comemos proteínas, ¿quién va a crecer? Pues las bacterias que mejor degradan esta proteína. Y por lo tanto tendremos una disbiosis, un desequilibrio, porque habrá muchas bacterias proteolíticas que además generan sustancias que a niveles muy altos son tóxicas, se satura el hígado, etc. Si solo comemos verdura, esto es exagerándolo, ¿no? Si solo comemos verduras, hay un tipo de bacteria que son las Prevotella que crecerán. Y los bacteroides, que son como sus hermanos, o crecen unas o crecen otras, pues bajarán. Por lo tanto, habrá pues un sobrecrecimiento de Prevotella. Que pensaremos, bueno, pues no es malo porque siempre buscamos una Prevotella muy alta. Bueno, pues no todo es bueno. O sea, ni lo bueno en exceso es bueno, ni lo malo hay que eliminarlo al 100%. Aquí buscamos un equilibrio bastante estable. Entonces, ese es el problema, que siempre pensamos en fibra y no. Necesitamos grasas, necesitamos proteínas, necesitamos fibra de diferentes tipos. No todas las verduras tienen la misma fibra. De hecho, notaréis que a lo mejor hay algunas unas verduras que os hinchan o que os generan más gases y otras no, porque el tipo de fibra son distintos. Hay alimentos que tienen fructooligosacáridos, hay otros que tienen pues, el almidón resistente, del que tenéis un episodio entero. Hay otro que tiene, pues no sé, galactoligosacáridos, diferentes tipos de fibras que pues tenemos que ir viendo. Bueno, no hace falta que sepamos todo, pero con variar un poco la comida, con variar el tipo de verdura que comemos, el tipo de fruta que comemos, las legumbres, comer un día patata, pero otro día patata en forma de almidón resistente. Pues esto va a hacer diversidad de fibras y le vamos a ir aportando un poquito a cada una de estas bacterias. Otro de los factores que siempre decimos cuando hablamos de hábitos de vida saludable es el deporte, el ejercicio, el movimiento, llamadle como queráis. Y es que se han hecho bastantes estudios en los que se ha demostrado que tener un movimiento regular, ejercicio prácticamente diario, está asociado con una mayor diversidad de microorganismos. Y ya sabemos que una de las claves en la microbiota es tener diversidad. ¿Y por qué se cree? Bueno, no se sabe muy bien la relación del por qué, pero sí que es verdad que hacer ejercicio baja la inflamación y por lo tanto pues esta reducción de la inflamación ayuda a mantener una microbiota intestinal equilibrada. También se ha visto que puede influir porque este ejercicio también beneficia el crecimiento de las bacterias más beneficiosas y ayuda al sistema inmune a luchar contra aquellas más patógenas. Y por supuesto porque también ayuda a la motilidad intestinal. Entonces que el intestino se mueva, porque ya sabéis que todo lo que se mueve por fuera se mueve por dentro, que el intestino se mueva va a ayudar también a que no haya ese exceso de fermentación que ocurre cuando tenemos las heces mucho tiempo ahí retenidas. Y bueno, pues también, por supuesto, todo lo que ayude a regular el metabolismo va a ayudar también a mejorar el sistema inmune y la diversidad microbiana. Aunque también, como en todo esto, también puede ser que sea algo que no esté relacionado directamente y simplemente que las personas que hagan deporte suelen ser personas también que pueden comer un poquito mejor, entonces puede ser que también se vea todo influido un poquito y no sea simplemente el deporte directamente, que esto hay que tenerlo en cuenta siempre que se hacen estos estudios de correlación. Por supuesto, otro factor que va a afectar mucho en la microbiota es la edad. Como hemos hablado al principio, la composición de la microbiota intestinal va variando a lo largo de la vida. Por supuesto, en los recién nacidos, pues como os he dicho antes, son sobre todo lactobacilos y bifidobacterias, pero esto va perdiéndose a lo largo de los años. O sea, esto va disminuyendo la cantidad y va habiendo diversidad de bacterias. Por lo tanto, también es importantísimo esto cuando nos enfrentamos a un test de microbiota, saber quién tenemos delante. Si es una persona de 90 años o si es una persona de 20. Porque claro, la cantidad y las proporciones van a ser completamente distintas. Pero bueno, la edad es un factor que por supuesto que afecta, que lo tenemos que tener en cuenta, pero no podemos actuar sobre él de momento. Otro factor que afecta muchísimo es
el entorno, dónde vivimos, incluyendo aquí de todo. ¿Dónde vivimos? Pues incluyendo la exposición a microorganismos en nuestro entorno, ¿no? Yo siempre digo que tener pueblo ayuda a la microbiota, a estar en contacto con la naturaleza, a ir al parque y tocar el suelo, la tierra, que aquí también puede haber parásitos, eso es verdad. Pero estar en contacto con un entorno que no esté completamente limpio, esto es buenísimo para la microbiota. Por lo tanto, con lo mismo, estar expuestos a contaminantes de todo tipo, incluso exposición a productos químicos, por ejemplo, de limpieza, pero también a pesticidas, a contaminantes ambientales. Esto va a afectar muchísimo a la microbiota. Y para ponerlo en contraposición y algo bueno, estar en contacto con gente y con animales ayuda muchísimo a mejorar la microbiota intestinal. Por lo tanto, tener mascotas ayuda muchísimo a mejorar la microbiota intestinal por varias razones. Primero, por lo mismo de antes, ¿no? Por esa exposición a microorganismos. Las mascotas, especialmente los perros y gatos, que son las mascotas que hay más frecuentemente en casa, introducen una variedad de microorganismos en el entorno que de normal no tendríamos. Entonces, la interacción con estas mascotas, incluido pues tocarles, el pelo que te chupe, puede exponernos a los humanos nos expone a los humanos a una diversidad bacteriana distinta. De hecho, hay estudios que hay un menor riesgo de alergias y de enfermedades autoinmunes en personas que han estado desde una edad temprana expuesta a animales, ¿no? A mascotas en casa. Por lo tanto, lo que decíamos antes, estar expuestos a diferentes microorganismos, lo que hace es entrenar a este sistema inmunológico de los niños y por lo tanto, cuanto mejor esté entrenado, menos se va a equivocar ese sistema inmune y entonces menos alergias, que al final no deja de ser una confusión del sistema inmune atacando a algo que piensa que es malo, o una enfermedad autoinmune, que de nuevo es una confusión del sistema inmune detectando algo propio como extraño y atacando a lo que sea, a una glándula, a un tejido, a lo que sea que es propio. Aunque también lo mismo, ¿es por las mascotas o es porque las mascotas reducen el estrés y reducir el estrés también mejora la composición de la microbiota? Pues yo creo que es aquí, como siempre, un poco todo. Por supuesto, otro factor que no podemos obviar en cómo es nuestra microbiota intestinal son las hormonas. Porque por diferentes razones. Primero, por los efectos que tienen las hormonas directamente sobre el crecimiento o la actividad de algunas bacterias que están en el intestino, ¿vale? Sobre todo estrógenos, testosterona. También por cómo estas hormonas, sobre todo las hormonas sexuales femeninas, cómo modulan el sistema inmunológico. Tened en cuenta que si nos quedamos embarazadas, el sistema inmune tiene que frenarse para no atacar a ese feto, porque si no, pues habría, de hecho hay algunos problemas de infertilidad por esto, por la modulación del sistema inmunológico. Por lo tanto, esa modulación del sistema inmunológico también ocurre frente a la diversidad y la actividad que tiene la microbiota. Por supuesto, durante el ciclo menstrual y sobre todo durante etapas más grandes como puede ser un embarazo o una menopausia, sí que se ve afectada y se influye mucho en la composición y diversidad de la microbiota intestinal. Y por supuesto aquí ya lo podemos unir con las hormonas que no son sexuales, sino con las hormonas como el cortisol o la adrenalina, que están muy relacionadas con el estrés, que es el siguiente punto del que íbamos a hablar, y por supuesto que tienen efectos sobre el sistema digestivo, que esto ya hemos hablado muchas veces, y por lo tanto sobre la microbiota intestinal. Y esto es doble dirección, es bidireccional. Es decir, tener niveles de estrés altos va a hacer que esas hormonas, ese estrés, ese cortisol, esa adrenalina, modifique nuestra microbiota intestinal, pero la composición de la microbiota intestinal también puede hacer que se modifique nuestro humor, nuestro estado de ánimo, nuestra gestión del estrés, etc. Y uniendo este estrés podemos hablar también del descanso, cómo afecta ese descanso a
todo. En realidad, descansar se necesita para que todo, cualquier cosa, cualquier función del cuerpo funcione correctamente. Y en concreto para que funcione bien el sistema inmune. Y al final tened en cuenta que el sistema inmune es una parte clave en controlar el sobrecrecimiento de bacterias, pues que unas crezcan más que otras, que se desarrolle un patógeno. Pensad que estamos todo el rato en contacto con microorganismos patógenos, ya sea un parásito, que lo vemos evidente, o que una bacteria que tenga un carácter más patógeno pueda desarrollarse en la microbiota. Si tenemos un buen sistema inmune y una buena cantidad de microorganismos alrededor que, aparte de ocupar un hueco, que eso es fundamental para que otro no se quede ahí, yo esto me lo imagino como el juego de las sillas, si hay un hueco ocupado nadie se puede sentar. En cambio, si ese hueco se queda libre, pues vendrá alguien que pueda ocuparlo, bueno o malo. Por tanto, primero, que no haya hueco, es decir, tener una buena diversidad va a hacer que sea más complicado, por lo menos, que un microorganismo patógeno se quede ahí. Y después, ese sistema inmune va a estar ahí detectando si hay algo que no se tiene que quedar. Por lo tanto, el descanso es fundamental para que todo ocurra. Con un mejor descanso hay menos estrés, bueno, todo, ¿no? O sea, al final están todos muy relacionados y podríamos ir hilándolos unos con otros. Y por supuesto que no lo he dicho, pero es fundamental que nos va a afectar la toma de medicamentos, sobre todo de antibióticos, por supuesto. Pensad que cuando estamos tomando un antibiótico, ya sea para la muela, ya sea porque me he infectado la uña del pie, cualquier antibiótico va a alterar nuestra microbiota intestinal. ¿Qué pasa? Que hay veces que los tenemos que usar, que es que también yo escucho mucha gente que es antiantibióticos, bueno, pues que no te coja una infección importante. Ahora, no tomar antibióticos sea para lo que sea. El otro día hablaba con una persona que es dentista y que hace implantes y me comentaba que él en realidad, tras un implante, no tiene que poner antibiótico. No están ni en los protocolos ni es necesario. Pero que él lo manda siempre porque si en algún caso hubiese algún problema, imagínate que hay un problema con ese implante y la persona le denuncia y le lleva a juicio. Él está cubierto al haber mandado un antibiótico. Entonces, por responsabilidad penal que tiene él, manda un antibiótico, pero no es necesario. ¿Qué pasa? Que aquí se está librando él, que yo también lo entiendo su parte, pero no estamos teniendo en cuenta cómo afecta eso a nuestra microbiota, a nuestra salud en general. Entonces, que se hagan bien estas cosas, que se manden antibióticos siempre y cuando sea necesario, no solo por la microbiota de cada uno, sino porque pues sabemos que esto va a ser un gran problema dentro de pocos años, de hecho ya lo está siendo, la resistencia a antibióticos. Siempre se cree que se avanza muchísimo en medicina y llevamos muchos años sin descubrir, sin crear un antibiótico nuevo. Por lo tanto, sí que estamos generando resistencias a los que hay, estamos generando bacterias súper resistentes. Llegará un momento en que una infección que a día de hoy sí que somos capaces de matar con un antibiótico, dejaremos de ser capaces. Y no es solo una responsabilidad individual. No quiere decir que si yo no me tomo antibióticos, yo no genero resistencias. No. Estamos generando bacterias súper resistentes que luego me pueden llegar a mí. Aunque yo no haya tomado nunca un antibiótico, puede ser que me infecte de una bacteria que sea resistente a todo lo que hay. Es decir, antibióticos perfectamente siempre y cuando sean necesarios y siempre y cuando estén bien pautados. Y siempre bien asesorado detrás. Es decir, siempre que tomemos un antibiótico hay que tomar un probiótico. Esto me lo apunto para hacer un podcast específico de qué debemos tener en cuenta a la hora de tomar un antibiótico y qué probióticos debemos tomar, cuándo, cómo se toma, que siempre hay muchas dudas sobre esto y no me quiero alargar, que ya se me está haciendo largo este episodio. Y por supuesto otros fármacos que no son tan directos y tan evidentes como un antibiótico, pero también vamos a modificar esta microbiota al tomar, por ejemplo, omeprazol o cualquiera de los parecidos que ya sabéis que son inhibidores de la producción de ácido estomacal. Y ya sabéis que si tenemos poco ácido en el estómago, la digestión ya no se va a hacer correctamente, por lo tanto no va a haber ese ambiente ácido que buscamos, van a llegar alimentos sin digerir al intestino delgado, lo cual va a hacer que muchas bacterias se muden y se trasladen de intestino grueso a intestino delgado, porque allí hay comidita rica y perfecta para fermentar,
Y por lo tanto aquí ya vamos a generar una disbiosis que va a ser llamarlo SIBO, llamarlo como queráis. Va a ser una disbiosis y una alteración de la microbiota. Por lo tanto, todo lo que afecte a no tener una buena digestión va a afectar a la composición de la microbiota, por supuesto, no en un día, sino a medio corto plazo. Y luego, por supuesto, otros medicamentos como pueden ser los corticoides, sabemos que van a afectar, los analgésicos, sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos, como puede ser un ibuprofeno o un enantium, que ya sabemos que nos daña la mucosa digestiva y por lo tanto nos daña la casa de donde se van a encontrar esas bacterias y no se va a producir el ácido. Por lo tanto, lo mismo, un día no pasa nada, pero un consumo a largo plazo suele generar problemas a nivel digestivo y por lo tanto a nivel de la microbiota. Y muchísimos fármacos, yo creo que casi todos, podríamos encontrarles una relación que va a alterar la microbiota, porque al final no deja de ser algo externo que estamos metiendo y que puede modificar. Pero de la misma manera también os digo que también podemos modificar nosotros esa microbiota a través de los probióticos. Tenéis un episodio en el que os explico probióticos y probióticos y posbióticos, creo que es todo ese episodio, en el que, pues os hablo de qué es un probiótico y sabemos que existen muchísimos tipos de probióticos a día de hoy. No todos son iguales. Hay probióticos que son bacterias vivas, hay probióticos que son bacterias muertas, que por supuesto son mucho más baratos. Sí que hacen algo, no estamos sembrando como tal ese microorganismo en el intestino, pero sí que tiene esa función un poco moduladora, entonces nos puede servir en algunos casos. Esto es otro mundo, no todos los probióticos son iguales, cada uno hay que mirar qué tipo de cepa tiene, qué especies. Esto es un mundo bastante complicado. Y como siempre os digo, no sirve tomar probióticos en general, ¿no? Es como si te digo, estás malo, tómate un medicamento. ¿Pero cuál? Un medicamento. Y aquí da igual que fuese pues uno para la gripe, uno para la tensión, para el ácido úrico o para el colesterol. No, pues evidentemente no dan igual, ¿no? Pues aquí ocurre lo mismo. Nada más que estamos muy en pañales aún. Sabemos cosas, sabemos qué probióticos nos pueden venir bien para algunas cosas, pero hay otras que no sabemos. Pero desde luego tomar probióticos así a lo loco, sin saber ni qué cepa es ni para qué la queremos, bueno, pues a veces no tiene mucho sentido, ¿no? A veces en el mejor de los casos tiramos el dinero y en el peor pues estamos alterando un poquito la microbiota en contra de lo que queremos. Pero bueno, eso es otro mundo. Espero que con este podcast haya quedado un poquito claro que en realidad todos nuestros hábitos, todo lo que hacemos nos está afectando a la microbiota y al revés. Por lo tanto, cuida de tu microbiota, que no tengas que arreglarla más adelante, que si no para eso estoy yo, pero que no tengas que arreglarla y que no te haga falta modificarla de ninguna otra manera y que con todo esto puedas mantenerla diversa, con buena calidad, con un sistema inmune perfecto, de forma que te enfrentes a lo que te enfrentes, una infección alimentaria, un parásito que te bebas en el agua cuando estés de viaje o no te afecte y lo puedas solucionar sin que casi ni te enteres. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado y como siempre dale a me gusta en la plataforma donde me hayas escuchado o sígueme o sobre todo comparte este contenido con aquellas personas que creas que le pueda resultar interesante. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Nutrición Imperfecta.